Por así afirmar, los hermanos, los hechos ocurridos en el libro de los Hechos, donde estamos dando lectura, fueron grandemente, ¿verdad?, conmovedores para la vida de ellos, de esas personas quienes esperaron, creyeron y lo vivieron. ¿Para qué? Para admirarse y testificar de la soberanía del único y altísimo Dios. Esto nos ha dejado claro del ser de Dios como un atributo propio y absoluto, del total gobierno y control que tiene Dios sobre todas las cosas. Un gobierno que solo Dios ha poseído, el derecho personal que nuestro Padre ha tenido en su voluntad, en sus leyes, en sus decretos y en sus estatutos. Todo lo que Él ha establecido es el cumplimiento de su soberanía. No solamente el derecho, sino el poder que Él tiene de la eternidad, de poder orquestar sus planes de una forma activa o pasivamente. Dios todo lo ha dispuesto milimétricamente para que acontezca. Todo está bajo su control. En todo lo que ha de acontecer, sin tener la necesidad de consultar a nadie y sin tener que dar o rendir cuentas de esto a nadie. Hemos sabido, iglesia, que poder entender y vivir esto tiene grandes alcances para la vida práctica en nosotros, como lo es simplemente, y lo meditábamos en días pasados, el hecho de poder detenernos y poder contemplar al Dios altísimo y soberano. Nosotros haciendo una pausa en cada día de nuestras vidas y poder alcanzar a ver lo profundo y sano que es poder respirar, tener aliento de vida. Es por pura gracia y porque Dios lo ha dispuesto para nosotros. Hemos sabido también que al contemplar y admirar la soberanía de Dios, ¿verdad?, esto es algo que logrará incidir correctamente en nuestra relación de vida y vida abundante con Él. Esto que estamos viviendo ahorita es para una vida abundante y eterna a su lado. Entonces se trata de que no solamente de cómo entendemos y recibimos su palabra, se trata que es nuestra vida de oración, admirados del Dios altísimo y soberano. Eso va a lograr incidir en los resultados de esa oración, de esa conversación. Mientras más oramos, no solamente, ¿verdad?, cuando hablamos, cuando leemos la palabra, conocemos, aprendemos a conocer a nuestro Dios. Se nos es revelado, contemplamos, consideramos su grandeza. Pero cuando comenzamos a tener una vida de oración, una relación cercana comienza con el Padre. Y esto es lo que afecta significativamente nuestras vidas, de cómo entendemos las circunstancias que nos rodean, de cómo afecta nuestra manera de testificar, de cómo afecta la manera en cómo nos relacionamos con la comunidad que nos rodea, a nuestro alrededor. Esto es poder contemplar de nuestro Dios y Padre su plan de redención, salvación y vida abundante y eterna a su lado. El momento es ahora, iglesia. El momento de comenzar a contemplar esa grandeza de nuestro Dios soberano. Y que todo lo ha dispuesto por su gracia. A Él le ha placido. Y ese es el título que lleva el mensaje de hoy. Gracia sobre gracia. Amados hermanos, voy a recurrir a un recurso y ejemplo que esos predicadores, esos discípulos, esos apóstoles que nos dieron el ejemplo al inicio, al principio, al comienzo de la iglesia, ellos usaron.
Me refiero a que el apóstol Pedro recurrió a las escrituras, a la palabra. Y cuando digo eso, recurrió al texto, a las escrituras, a lo que había acontecido con sus antepasados. Cuando ellos que comenzaron a predicar y hablar de nuestro Señor Jesucristo, ellos recurrieron al recurso de hablar lo que había sido ya profetizado, lo que habían vivido sus antepasados desde la fundación, desde la creación de todo. Ellos citaban esas escrituras, hablando de ellos, lo que sus padres habían vivido. Y luego que hablaban y revisaban las escrituras de todo lo que había sido profetizado a sus padres, cobraba sentido en la predicación, apuntándolo hacia la vida de Cristo, apuntando hacia el Evangelio, apuntando hacia el mensaje del Dios soberano, al plan perfecto. Me refiero a que él se remitía a lo que había sucedido con ellos, con sus padres, y después de revisar lo que Dios había dispuesto con sus padres cumplir, ellos predicaban lo que había apuntado ese cumplimiento de esas promesas que habían sido ya anticipadas a sus padres, uso de él de otra forma, una forma inapropiada. Entonces comenzamos, ubiquémonos en el capítulo 4 de Hechos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Yo quiero que ustedes repitan este verso, el verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hechos 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? Se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Repite conmigo, iglesia. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido.
Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esto es palabra de nuestro Dios y Padre. Pero insisto, 5:11. Fijen su mirada allá y lean. Hechos 5:11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Temor, iglesia. Te hablo del temor como una de las emociones naturales con que Dios nos diseñó. Nos creó. El mismo Señor Jesús vivió en carne y padeció todas estas emociones con que nuestro Padre nos hizo. Te hablo del temor que te conduce a una conciencia sana, ¿sabes? Un temor que te hace ver que si te vas y vas a los escalones muy apresurado, de pronto te vas a ir rodando. Un temor que te hace ver con sensatez dónde está el peligro y te puedes detener. Un temor que te apercibe de eso. Te hablo del temor como un ejemplo. Confianza generó a ellos un miedo, pero ese miedo que va directamente al corazón de los hombres y los hace mentir, los hace sobornar. ¿Se recuerdan que cuando hubo ese evento, lo que hicieron las autoridades religiosas fue sobornar a los guardias que cuidaban del sepulcro? Estaban en riesgo las vidas de esos hombres, porque ellos o aceptaban el soborno o lo pasaban por el filo. ¿Por qué? Al reconocer pues que realmente nadie había extraído el cuerpo. Habían tenido en poco estas personas lo dicho por nuestro Señor Jesucristo, a quien debían temer. El caso de Ananías y Zafira fue ese. Se dejaron atrapar por Satanás, quien sabe trabajar el miedo en las mentes y en los corazones de las personas, sembrando desconfianza, sembrando terror, sembrando incredulidad en la palabra, en lo que Dios ha dispuesto para que se cumpla en nuestras vidas. Dice que Ananías y Zafira habían dispuesto a hacer como en principio a todos los que habían creído en el Señor, presentar sus ofrendas y tener todas las cosas en común. Ellos estaban elevando una propuesta de presentar el costo de su vivienda como aquello que habían de hacer en ese entonces ellos y disponerlo para todos en común. Fíjense que entonces en ellos, en estas personas, ocurrieron cosas, así como ocurrieron esas cosas impactantes en el cumplimiento de la gracia de Dios, de ese plan soberano, de dar y ofrendar a su Hijo y todo eso que acontecía, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Había resucitado, no se había quedado allí en la tumba estaba vacía. El Señor Jesús había caminado con ellos, dándole testimonio allí de la resurrección, y luego habían sido bautizados, habían recibido un tremendo regalazo, el don de Dios, el Espíritu de Dios. Esos hechos estaban ocurriendo. Y así como ocurrían esos grandes acontecimientos, también ocurrían esto. Para los más jovencitos acá, ¿saben qué es expirar? Es decir, al instante murieron. Habían mentido, ¿verdad? La resurrección fue y ha sido un testimonio de gran relevancia e importante para que los que recibieron comenzaron a experimentar definitivamente el poder y la gracia de Dios. Es decir, cuando hablamos de gracia, sabemos que es un favor inmerecido. Es algo que Dios ha dispuesto de alto costo y alto precio, elevado. Una gran ofrenda de gran precio. Y que nosotros, ninguno acá, tenemos
un alcance con que retribuir. Solo se manifiesta en nosotros esa misma gracia y ese mismo don de Dios de poder dar. Eso el texto lo va a ir diciendo. Por lo tanto, ese don o regalo dado por Dios, comenzando por los más apreciados o considerables, que es, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es lo que nos permite hoy observar de ellos un poco de las emociones que habían experimentado esas personas de las cuales está hablando el texto. Habían acontecido, ¿verdad?, el favor de Dios y la gracia de Dios sobre sus vidas. ¿Y cómo les había acontecido? Comencemos por Hechos 2:7, les cito. Resulta ser que para cada una de estas personas, cuando se les hablaba y todo lo que venía aconteciendo en esos hechos tan notorios y tan importantes en la fundación de la iglesia, para unos y para muchos sucedía esto, que estaban todos atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestras lenguas, en la que hemos nacido? Ellos atónitos, maravillados. La conjugación de esas dos emociones, estar atónitos y maravillados, es algo así como estar boca abierta, de poder presenciar personas hablando allí reunidas, personas que no eran de su nacionalidad, pero ellos tenían otras nacionalidades reunidas ahí en Jerusalén, y escuchándoles hablar del mismo idioma, para ellos era algo conmovedor, algo sorprendente. Dice la palabra más adelante en Hechos 2:12, que estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? La expresión de esas emociones, atónitos y perplejos, te hacen entrar en una situación incluso de cierto temor, cierta grandeza. Estás percibiendo algo que te puede conducir a dos cosas: a estar claro o a estar confuso. Porque ellos seguían diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Eso estaban experimentando ellos, esas personas, estos acontecimientos vivos, únicos en la historia. Mientras otros, burlándose, decían: estos están borrachos. Ese era el público que estaba recibiendo la misma palabra, pero ellos, unos, en un temor reverente, en unas emociones allí encontradas de lo que estaban viendo y maravillándose, lo que producía en sus corazones. Pero también podemos ver lo que producía en el corazones de otros: una desconfianza, un desinterés y una incredulidad de los hechos acontecidos. Más adelante viene a centrarse algo que comienza, ¿verdad?, a testificar o a afirmar el texto que nosotros hemos leído. En Hechos 2:43 dice la Escritura que a ellos, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Fíjate esa palabra, hermanos, donde estaba abundando la gracia de Dios, estaba produciendo grandes cosas en los corazones de las personas. Pero había algo, un detalle: el temor a reconocer lo que estaba sucediendo, la admisión del cumplimiento de grandes cosas que ellos estaban experimentando. Este es el temor que se había producido en ellos, y que el peso o precio de la gloria de Dios y la gracia de Dios estaba produciendo en el corazón de todos los que habían recibido el mensaje. Ellos allí estaban recibiendo el cumplimiento de esas escrituras
y eran movidos de tal manera. Y fíjense que en Hechos 2:44 seguido dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Repite conmigo, iglesia. Y teniendo favor con todo el pueblo. Luego de un temor por la impresión, por lo realmente impactado que habían sido sus corazones, sus vistas, sus vidas en sí. Ellos estaban reconociendo la gracia, el poder de la gracia de Dios. Y fíjense que ahí se cumple la escritura porque y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Observemos algo, iglesia. Mientras estas cosas sucedían, señales y prodigios, más impacto y temor venía sobre los que veían estas cosas. ¿Ustedes han visto muertos resucitar? ¿Ustedes han visto cojos o paralíticos levantarse? Así de vista, así. Bien. Esas cosas estaban ocurriendo. Fíjense que cuando ocurrió ese milagro del cojo que recobró sus piernas para andar, dice que al final los que presenciaron se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Recordemos, a unos para confusión y perdición, mientras que a otros un temor y reverencia a la soberanía y la gracia de Dios. Dios ha determinado los tiempos para cada ocasión, para el cumplimiento de estos grandes hechos, sobre toda su creación. Así que yo me imagino allí esos corazones y esas mentes pensando, bueno, vamos primero, ¿verdad?, en ellos, para allá. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros, hermano Miguel, aquí hoy? Porque yo quiero ver todas esas cosas también. Pero fíjense que Hechos 3:12 dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nosotros, por nuestro poder o piedad, hubiésemos hecho andar a este cojo? Estaba quedando claro que había sido el cumplimiento de su palabra. La fe que por ella viene. Solo en el nombre de Cristo. Dios Padre, su gloria, su gracia, desde la eternidad y por los siglos de los siglos, había dispuesto a cumplir allí con esas personas. Tales cumplimientos de las profecías, tales acontecimientos grandes y gloriosos, el comienzo y la fundación de la iglesia ocurriendo estas cosas, y ocurrían grandes señales y prodigios. Y estas señales les perseguían a los que enseñaban, a los apóstoles. Así que, en parte, o el texto, ¿verdad?, dice que no se trataba tanto de lo que los creyentes pudieran alcanzar a hacer. Me refiero a los apóstoles. Que el mismo Pedro está reconociendo, no me vean a mí, no crean que yo es mi piedad, no crean, yo no he hecho nada. Aquí lo que se está cumpliendo es un plan que Dios ha determinado hacer. Todo lo que ha determinado Dios que acontezca, así se está cumpliendo. Estaba tratando con ellos, se estaba dirigiendo a ellos. Ya había recitado las escrituras de sus antepasados, ahora ya había venido al poder del evangelio
el poder de quien había venido ese poder para sanar, y ahora le estaba diciendo a ellos en el presente esas cosas. No digo porque haya sido exagerado, ¿verdad?, las actitudes y las acciones de estas personas. Lo digo porque ellos, al ver estos grandes milagros y prodigios, estas cosas que les habían acontecido a la iglesia, sus corazones se habían dispuesto a dar, si era posible, dar y entregar sus vidas. Había provocado ese temor santo de ver tantas cosas gloriosas y grandiosas, que en esas personas en las cuales se estaba cumpliendo esto, a ellos les asaltaba en el corazón esas ganas también de retribuir en gran manera al Dios que había cumplido estas cosas. Por lo tanto, ¿verdad?, no ha sido algo exagerado o por demás que este pueblo, que esta iglesia, a la cual el texto así lo dice, que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Me estoy refiriendo a esas personas, lo que estaba produciendo en el corazón de cada uno de ellos. No podemos señalarlo, ¿verdad?, como que vendían y se quedaban sin nada, como algo exagerado. Ellos lo vivieron y punto, lo hicieron. Y creo que lo más grandioso no se trataba de lo mucho o de lo poco, sino con la disposición y la genuinidad, o sea, la realidad y la sinceridad de corazón con que lo hacían. Por eso que más adelante en el texto hablan de un extremo, de un Bernabé, diciéndole hijo de consolación, para, ¿verdad?, podernos indicar una persona que de un corazón dador, espléndido, había recibido una heredad y la dispuso darla y entregarla completa. Pero así como existía hijo, y esa persona Bernabé se nombra en el libro de los Hechos una cantidad de veces más, porque así acompañaba con una gran disposición de dar recursos para la obra, para todo lo que el Señor había hecho. Él quería siempre retribuirle al Señor de un corazón alegre, dador y alegre y complacido de su Señor. Pero había una iglesia que igual estaba dando. Hubo un gran sentido de comunidad y de cooperativismo, de equidad, de tener las cosas en común. Hubo también un sentido de una buena administración por parte de esos servidores del Señor Jesucristo, los apóstoles. Fíjense que traían a los pies de los apóstoles. Más adelante el Señor sigue estructurando, estamos en la fundación de la iglesia, pero el Señor va a seguir estructurando la iglesia y ya estas ofrendas son presentadas a toda la iglesia y son administradas por los que han de administrar en la iglesia. Pero tenían eso, ¿verdad? Ellos habían cobrado un sentido de responsabilidad, un temor santo a lo que debían de hacer. Y ese temor producía confianza en el Dios que había determinado esto en sus corazones. Para ellos, yo no creo que fue tan fácil, ¿verdad? Yo creo que lo que sucedió en el corazón de esos hombres y mujeres fue algo extraordinario, como para que se desprendieran de sus casas, de sus bienes, y entregarlo todo. Ahí lo dice el texto literalmente. ¿Ustedes lo leyeron, hermano? ¿Lo comprendieron? ¿Cuánto duró eso? ¿En qué parte de la historia se dejó de hacer eso? ¿Por qué se dejó de hacer eso? ¿Sucede hoy eso en nosotros? No sucede así. Pues las escrituras se tenían que cumplir de una forma determinada en el tiempo que el Señor así lo había planteado. Examinando este texto, hermano, ahí donde está lo delicado de esto. Creo que por voluntad y beneplácito de Dios puso en el corazón de esas personas hacerlo.
hacerlo de una manera que significara el poder de Dios y la necesidad de que la iglesia, al ser fundada, cobrara un auge tremendo. Había que suceder así. No precisamente para que en esas mismas dimensiones y en esas mismas proporciones nosotros como iglesia tal vez tengamos que recurrir de manera textual, literaria, como lo está diciendo las Escrituras. Porque si nos ponemos así, ¿verdad? ¿Vamos a qué? A moralizar las Escrituras. Es decir, vamos a imponer a la iglesia que tienes que hacerlo así. Vente a su casa, mi hermano mío. Tenemos que ir de su casa porque hay unas personas por ahí que están ahí, usted se puede venir conmigo. Y así. Entonces, estas personas, ¿verdad?, que hicieron esto, indudablemente han sido un tremendo, ¿verdad?, testimonio de la gloria de Dios. Fíjense que la semana pasada empezamos a tomar, no como ejemplo, sino realmente el testimonio de lo que Dios hace en el corazón de las personas. Pues si lo tomáramos como ejemplo, tendríamos que seguir lo que ellos hicieron. Y no es así. Soy de los que veo en el texto claramente que ellos eran los protagonistas de tan relevantes hechos, únicos en la historia, irrepetibles, pues habían contemplado de cerca la muerte, resurrección, la ascensión, el día de Pentecostés y otras señales prodigiosas que el Señor había establecido de impactar sus vidas de esa forma en ese tiempo. ¿Cuántos de nosotros los evangélicos cristianos no hemos querido que estas cosas sucedan en este tiempo? Nosotros hemos añorado, muchos hemos orado de esta forma. Señores, que estas señales nos persigan. ¿Y cómo queremos que sucedan estas cosas? Pero nosotros hoy, que miramos las Escrituras a la luz del texto, enfocado al Evangelio, a lo que apunta a nuestro Señor Jesucristo, eso sucede en la plena voluntad y soberanía de Dios. Dios dimensiona las cosas a su manera, como Él lo quiere hacer. Y lo más importante no era, fíjense que en el texto habla de dar y poner esto, pero eso no es lo más importante. Eso es a consecuencia, eso es producto de lo más grande. Estamos hablando que el título que le da este mensaje que es la gracia, sobre gracia de Dios. Porque esto que hacían ellos era consecuencia de eso. Lo que estaban haciendo ellos era consecuencia y producto de tener a su vista y contemplar el poder de la gracia, el favor inmerecido que habían recibido de parte de Dios. Y esa misma gracia de Dios que había llegado a sus vidas los había cubierto de mucha gracia y abundancia para con ellos y para con los demás. En Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ha quedado claro que lo más importante en la historia, lo más importante era lo que cobraba relevancia. Era el poder y el testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que ellos hacían y estaban haciendo y testificando de ello. Y fíjense cómo dice la Escritura misma. Cuando ellos los hacían, abundante gracia era sobre todo ellos. Este ha sido y permanecerá siendo el más poderoso e importante mensaje, que por gracia de Dios hemos sido redimidos, hemos sido salvos para una vida abundante y eterna a su lado. Amén. Ese es el precioso mensaje que Dios ha dispuesto para nosotros, el más precioso plan. Dice que hablando
de este texto me llevó a algo, y citamos todas las escrituras acá, en el mismo libro de los Hechos, ¿verdad? Es decir, que tratamos de hacer lo que Pedro hacía. Pedro recurría a lo que estaba sucediendo, a lo que ya había sucedido, había acontecido como hecho y prometido a sus antepasados, y se había determinado cumplir por el plan de Dios en cumplimiento a su evangelio. Y Pedro al mismo tiempo se regocijaba de estas cosas con ellos a quienes le estaba hablando. Hoy nosotros de igual manera nos debemos regocijar de cada una de estas palabras, de este plan soberano de Dios que nos revela en su escritura. El libro de Eclesiastés, que en estos días tuvimos la bendición, la dicha de poder examinarlo, de poder leerlo, de poder escudriñarlo, puede y trata y refiere un poco de estos hechos, de esta actitud que debemos tener frente al plan soberano de Dios y de poder contemplar la gracia de Dios. ¿Cuántos han leído el libro de los Hechos? Perdón, de Eclesiastés. Amén. Un libro, bueno, se lo recomiendo, léanlo, hermano. Pareciera ser altamente controversial, pero es un libro de verdad que denota cada verso, cada capítulo, nuestras vidas. Nuestras vidas con el propósito de un plan soberano. Acuérdense que hablaba la persona que enseñaba y era encargado de instruir el predicador, ¿verdad? Cómo enseñaba a las personas de todo lo que el hombre debería saber. Y se acuerda que en el libro de Hechos hay capítulos importantes donde dice, en el libro de Eclesiastés, donde dice que todo tiene su tiempo, todo tiene ocasión, todo debajo del sol ha de cumplirse. ¿Sí? Si le refiero a algo más de Eclesiastés, dice, ¿de qué te vale afanarte tanto entonces, hombre? Tú que trabajas, disfruta de lo que haces, come, bebe, disfruta de tu esposa, de tus hijos. Disfruta más bien de lo que tienes, porque ahí comienza realmente el poder de lo que tú puedes dar. Fíjense que esta palabra que nos citó el joven decía, más bienaventurado es el que puede dar que el que recibe. Más rico es el que da que el que recibe. Más bienaventurado. Ese libro nos da a entender de que incluso la persona en que el Espíritu Santo inspiró tanta sabiduría en el libro de Eclesiastés, pareciera que esa persona lo hubiese tenido todo. Es decir, esa persona lo había experimentado todo. Imagínense todos los recursos que ustedes puedan determinar saber tener de todo: casas, familias, hijos, heredades, posesiones. Pero allí en el libro, ¿verdad? Dice, ¿de qué te vale afanarte con tantas cosas y tener si no lo sabes disfrutar? Si no lo disfrutas, si no tienes contentamiento de ello. ¿Qué más estás buscando más allá de lo que tienes si no tienes necesidad? Ese mismo libro de Eclesiastés, que presenta un panorama muy apreciable, que nosotros lo tengamos y lo consideremos, dice, ¿verdad?, que más vale que nosotros aprendamos a vivir con las cosas que se nos da, las cosas que recibimos, las cosas que tenemos, y las disfrutemos. Incluso al principio de la buena salud joven, incluso creo que también en los grandes libros de enseñanza proverbiales o de sapiencia, pues, de conocimiento, dice: joven, ya deja de ser insensato e ignorante. Nosotros mismos dejemos de tantos pensamientos tan estériles y ocupémonos de gozarnos, de disfrutar lo que Dios por su gracia ha dispuesto para nosotros. La reflexión de Eclesiastés termina de esta manera. Esa persona que indagaba y que hablaba de ese libro
inquiriendo en todo lo que le sucede y acontecer al hombre, a la humanidad entera, dice que el fin, dice, se lo voy a citar, Eclesiastés 12:13. Y le voy a citar también el 14. Y con esto, iglesia, lo que sucedió con estas personas, ¿verdad? Que tuvieron en gran manera, guardaron temor santo, ven como ellos, ¿verdad? Consideraron la gloria y la gracia de Dios, el favor para sus vidas, cómo les hizo de gran beneficio. Pero otras personas que recurrieron al engaño, a mentir o a estar confundidos, ¿cómo terminaron? Mal, porque habían tenido miedo y no habían guardado el temor santo de quien habían de temer, al único y altísimo Dios. ¿Sabe que el Señor Jesús le decía eso a las personas? ¿A quién habían de temer? Dice el Señor Jesús, teman al que realmente puede matar y tiene el poder de su vida en sus manos, no al que quiere quitárselas, el diablo mismo. Teman al Señor su Dios, el que tiene el poder de salvarlos y rescatarlos. El poder de Dios, nuestras almas están en el poder de Dios. Y ese es el mensaje, amada iglesia, con que quiero terminar este mensaje, del poder y la gracia soberana que Dios ha dispuesto, la gracia sobre su gracia. Dice, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y dice el 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, ha dicho el Señor, iglesia.